Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. En esta hora me da alegría saludarlos. Bienvenidos a nuestro resumen de la lección de Escuela Sabática. El título del día de hoy es La cultura. Todos pertenecemos a una cultura. Somos influenciados por la cultura. Aunque no querramos, somos influenciados y moldeados por la cultura. Un claro ejemplo lo vemos con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue moldeado e influenciado por su cultura, pero fue influenciado de manera negativa, es decir, fue corrompido por su cultura en la que se encontraba. Eso nos habla a nosotros de lo importante y lo que trasciende la cultura en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana. Ahora observen lo siguiente. La Biblia también fue dada en un contexto o en una cultura definida, en este caso la cultura judía. Pero aunque la Biblia fue dada en una cultura judía, no significa que únicamente valía o era importante para los judíos. La Biblia, aunque fue dada en una cultura específica, la Biblia trasciende, nos llega a nosotros sin ningún problema. Porque la Biblia es capaz de transformar. Mira, a mí me encanta esto, fíjate. La Biblia es capaz de transformar y corregir los elementos pecaminosos que encontramos en todas las culturas. Esto a mí me gusta mucho. O sea, me llama la atención este punto. Que la Biblia, aunque fuera de una cultura específica, trasciende la cultura. ¿Y por qué trasciende la cultura? Sencillo. Trasciende la cultura porque transforma y corrige los elementos pecaminosos que encontramos en las culturas. Si bien es cierto, todos vivimos en una cultura determinada, y somos influenciados por ellas. Pero la Biblia es capaz y llega a la vida de las personas, transforma y corrige su estilo de vida que pueden estar viviendo. En esta misma dirección, observemos por favor lo que dice Primera de Juan, 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Observemos lo que dice allí la Biblia. Un texto poderoso, un texto muy fuerte, muy fuerte. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Si usted tiene allí la Biblia a su mano, observemos lo que dice el texto. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Observemos este texto tan interesante. Dice aquí la Escritura: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, permítanme decirles lo siguiente. Vivimos en una cultura y la cultura ha sido dañada por el pecado. La cultura en la que nosotros vivimos ha sido dañada por el pecado. Lamentablemente, la cultura en la que nosotros vivimos, y todo el mundo tiene su cultura, pero la cultura ha sido dañada
por el pecado. Ahora, esto trae consecuencias, mis amados hermanos. Que aún nosotros, como miembros de iglesia, hemos sido influenciados por la cultura. Observemos de qué manera la cultura ha influenciado sobre nosotros. Observemos. Por ejemplo, México es fanático del fútbol. Mucho del fútbol. ¿Y cuántos jóvenes, personas, mujeres, porque el fútbol atrae a hombres, mujeres, niños, jóvenes, etcétera, etcétera? ¿Cuántos han sido, pues precisamente, fanáticos al fútbol? Yo a veces digo que en algún momento yo fui muy fanático del fútbol, demasiado. Cuando el fútbol empieza a ocupar el primer lugar en tu vida, entonces la cultura ya está dañando mi vida. Cuando el fútbol hace que yo deje de ir al culto de iglesia por quedarme a ver el partido, la final de un partido de fútbol, entonces ya está dañando mi relación con Dios. Cuando mi hijo, por irse a jugar fútbol, dejó de ir al culto, entonces ya estamos en problemas. Ya estamos en problemas. Ahora observa lo siguiente. Otro ejemplo. El otro ejemplo lo tenemos nosotros aquí con las novelas. ¿Quién no ha visto una novela? Hay dos canales muy fuertes que compiten por dar la mejor novela. Pero noten aquí, por favor, mis amados hermanos, la pregunta que estoy haciendo. ¿Quién no ha visto? La mayoría de los mexicanos ha visto novela. Pero también nosotros los cristianos nos hemos visto influenciados para ver una novela. Y allí estamos, clavados. 1 hora. Por 3 meses somos fieles a las 7, a las 8, a las 9 de la noche. Fieles por 3 meses o por 6 meses. Somos fieles a un programa de televisión. Es decir, todo eso que produce nuestra cultura, noten cómo llega hasta nosotros, dañando la vida, nuestra relación con Dios. Ahora, otro ejemplo, las películas. Todo eso ha dañado también. Eso ha traído problemas, contratiempo en nuestra relación con Dios. Ahora, es interesante cómo todo esto el texto de 1 de Juan 2:15 nos invita a gritos: no améis el mundo. Hay otras cosas que han dañado, hay otras cosas que produce la cultura en la que nos movemos, que también ha dañado a la iglesia, ha dañado nuestra persona, nuestra vida. Hay muchas cosas. Tú has de tener en mente algunas. Muchas cosas. En muchas cosas nuestra cultura ha dañado nuestra relación con Dios. Puede ser la vestimenta, puede ser el cine, pueden ser las canciones. ¿Cuántos jóvenes, cuántos miembros de iglesia son miembros de iglesia y siguen escuchando canciones? ¿Cuántos miembros de iglesia, siendo bautizados, siguen diciendo groserías? Si las groserías están alrededor, están en nuestra cultura, usan el albur, están en nuestra cultura. Y miren cómo la cultura sí nos ha corrompido. Que yo no ame al mundo, que yo reciba la invitación de Dios de no amar al mundo, no significa que yo voy a dejar de amar al prójimo. No. Lo que significa es que todavía yo debo amar más al prójimo. Porque el prójimo
que no conoce a Dios no se da cuenta de cómo la cultura lo está influenciando de manera negativa. Ahora, quiero mencionar lo que significa la frase allí del texto, versículo 15, no améis al mundo. ¿Sabes qué significa esa frase, no améis al mundo? En el original nos da la idea y el apóstol Juan nos está diciendo, dejen de amar al mundo, dejen de amar al mundo, no continúen amando al mundo. Ese es el grito que Dios nos da a través del apóstol Juan, allí en el versículo 15, 2:15. Dejen de amar al mundo. Dejen de amar al mundo. ¿Qué otro grito? No continúen amando al mundo. No continúen amando. ¿Qué grito nos da Dios en esta hora? Dejemos de amar. Dejemos de sentir cariño por lo que nos rodea. Dejemos de sentir cariño, porque te voy a decir algo. Quien ama al mundo se engaña que está amando a Dios, porque ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. No hay alguien que pueda servir a dos señores. Nadie. Nadie. No nos encariñemos con el mundo. No nos encariñemos con el mundo, por favor. Dejemos de amar al mundo. ¿Y saben por qué el apóstol Juan nos dice que dejemos de amar al mundo? Porque el apóstol Juan entiende algo. Todo lo que hay en el mundo es atractivo. Todo lo que hay en el mundo es atractivo. Una canción es atractiva. Las groserías son atractivas. Las novelas son atractivas. Las películas son atractivas. Las cosas que hay en el mundo son atractivas. Por eso el apóstol Juan nos dice, ya no sigan amando el mundo. Ya no sigan amando el mundo. Ya no se encariñen tanto con el mundo. Mis amados hermanos, por eso en esta mañana les propongo que le pidamos a Jesús, Señor, ayúdame para saber discernir, elegir lo mejor, lo bueno, y que tu palabra me muestre qué es lo que yo tengo que desechar de mi cultura. ¿Qué es lo que yo tengo que desechar de mi cultura que me está dañando, que está dañando mi relación contigo? ¿Qué habrá en nuestra cultura? ¿Qué habrá en nuestra cultura que nos esté dañando, mis amados? ¿Qué habrá en nuestra cultura que esté dañando tu vida personal con Dios? Vamos ahora. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana, en verdad, reconocemos que nuestra cultura también nos ha dañado a nosotros. Así como el pueblo de Israel, nosotros criticamos al pueblo de Israel. No es posible que teniendo a Dios, que conociendo a Dios, hayan adorado a Baal, a Acera, a Astarte. Eso no es posible. Nosotros criticamos al pueblo de Israel. Pero si los israelitas fieles de aquel entonces nos vieran a nosotros, dirían, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios siga viendo novelas, siga viendo películas, siga perdiendo su tiempo en cosas que no tienen sentido, que escuchen canciones, que digan groserías? ¿Cómo es posible? Por eso, mis amados hermanos, por eso, mi Señor, el apóstol Pablo nos dice, ya no sigan amando el mundo, ya no se encariñen con el mundo. Mi Dios, danos la fortaleza, solo la fortaleza que necesitamos para tomar las mejores decisiones. Y ayúdanos para que tu palabra nos transforme y nos corrija. Que tu palabra, que la Biblia, sea nuestra luz en el camino. Ayúdanos, por favor, Señor, a través de tu palabra. Esta mañana también oramos por aquellos amigos, familiares que puedan estar padeciendo, han sido contagiados por el COVID-19. Oramos por ellos, mi Dios. Fortalece su fe en estos momentos difíciles. Y por la familia que está alrededor, protégela, Señor. Protégela, por favor. Y que los hermanos, la familia que no tienen el trabajo por causa de, han perdido su trabajo, susténtalos con tu mano derecha. Que ellos y su familia tengan el sustento diario.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que mi Dios los bendiga. Que tengan un buen día.